torturas, etc. Entonces también, para que cesen esos vejámenes, cesen esas torturas, se va también a declarar con lugar la exhibición personal. Y en cuanto a la inconstitucionalidad, la Constitución es clara, es un pacto social, dicen algunos autores, o bien es la Carta Magna que rige a todos los guatemaltecos. Y está contenida por una serie de normas que posteriormente son desarrolladas en otras leyes. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que están contenidas en la Constitución y muchas veces el Estado, a través del Congreso, emite algunas leyes que son inconstitucionales. Entonces, para evitar que esa ley venga a afectar algunos grupos del país, algunos sectores, pues plantean una acción de inconstitucionalidad. Y al declararse con lugar esas acciones de inconstitucionalidad, pues esas normas o bien esa ley completa va a ser expulsada del ordenamiento legal por estar investida de inconstitucionalidades. Ahora también puede ser que dentro de un proceso hay alguna situación que esté afectando únicamente a una persona, no a todo el país, no a todo el conglomerado. Y esta persona puede plantear una acción de inconstitucionalidad en su caso concreto. Y ahí no se le va a expulsar la norma, pero sí se va a decir que no es aplicable en este caso. Entonces, esas tres figuras están establecidas en la Constitución y la Ley de Amparo para proteger a la población guatemalteca. Esas leyes, pues, es lo que tenemos nosotros establecido para la defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos. Pues por eso es importante la definición de Víctor H. Conde, porque él dice: los derechos humanos son aquellos derechos que protegen la dignidad humana del abuso del poder, de los estados y de otros actores sociales. Es cierto, de los derechos como tal, pero también deben existir instrumentos que permitan defender esos derechos, y son como los tres al que les hice referencia anteriormente. E indica también este autor que la dignidad humana es aquel valor innato del ser humano que se toma como base jurídico-filosófica de los derechos humanos. Como podemos ver, siempre es importante el concepto de dignidad humana, porque es alrededor del cual pues, se giran todos los derechos humanos. Luego tenemos la definición de Ronnie López Contreras. Ronnie López indica que los derechos humanos son un conjunto de garantías y derechos inalienables. Derechos inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana. Basados en la dignidad humana que le son indispensables para su subsistencia como tal. Y para su desarrollo dentro de la sociedad. Conjunto de garantías y derechos inalienables. Cuando decimos que algo es inalienable, es que no puede trasladarse de ninguna forma. No puede enajenarse. Es decir, no podemos vender nuestros derechos humanos. No podemos hipotecar nuestros derechos humanos. No pueden cederse. No puede decir a alguien: mira, ya no me sirve, mis derechos humanos te los cedo o te los regalo. No. Todo eso tiene que ver con lo inalienable, puesto que son inherentes a la dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad. Luego tenemos la definición de Pedro Niken. Pedro Niken indica que la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana. Vuelve a aparecer el concepto, ¿verdad? Dignidad humana. Frente al Estado, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. Es decir, que el Estado, en el ejercicio del poder público, debe estar al servicio del ser humano y no violentarle sus derechos. Es decir, que no puede
ser empleado lícitamente, bajo la figura de la licitud, para ofender atributos inherentes a la persona. Debe ser el vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones consonas con la misma dignidad. La palabra consona tiene que es sinónimo de conformidad. En condiciones de conformidad con la misma dignidad que le es consustancial. Es decir, que las tres definiciones, si podemos observar, siempre giran en torno a la dignidad humana. Luego tenemos las características. La primera de ellas se denomina universalidad. Por ser inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos. Todas las personas que vivimos en este globo terráqueo, que vivimos en este mundo, somos titulares de los derechos humanos. Alguien puede vivir en Alaska, otro puede vivir en el Cono Sur, otro puede vivir en África, etc. Pero todos los que vivimos en este planeta somos titulares de los derechos humanos. A eso es a lo que se dirige la característica denominada universalidad. Independientemente o sin distinción de color. Es decir, puede ser alguien de tez morena, alguien rubio, alguien alto, alguien bajo, no importa. Los derechos son los mismos, independientemente de su color de piel, independientemente de su sexo, independientemente de la religión que profese, su condición económica. No puede ser que una persona que tenga más recursos tiene más derechos que una que tiene menos recursos, no. Los titulares de los derechos, todos somos titulares de derechos y tenemos los mismos derechos todos. Luego, también por la condición social o idioma, igual, la universalidad abarca todo. Luego tenemos la otra característica, se denomina transnacionalidad. En concordancia con la universalidad de los derechos inherentes a la persona humana, sería incongruente estimar que los mismos dependen de la nacionalidad. Es decir que los que vivimos de este lado del mundo, vivimos en un continente que se llama América, que se divide en Norteamérica, Sudamérica, Sudamérica, el Caribe, etc. Y que aun y cuando estamos en el mismo continente, nuestras nacionalidades son distintas, ¿verdad? Los centroamericanos tenemos un bloque, pero unos somos guatemaltecos, otros somos salvadoreños, otros somos hondureños, etc. Igual el norte, estadounidenses, mexicanos, canadienses. En el sur, Argentina, Perú, etc. En Europa, otros países. Pero como todos somos titulares de derechos conforme a lo que dice la universalidad, no quiere decir que por nuestra nacionalidad va a reducirse o se va a rebajar el número de derechos, no. En concordancia con la universalidad de los derechos inherentes a la persona humana, sería incongruente estimar que los mismos dependen de la nacionalidad. No. Todos somos titulares de los mismos derechos, no independientemente si somos de aquí o de otro país, tenemos otra nacionalidad. Luego tenemos la irreversibilidad. No se pueden revertir esos derechos. Que alguien diga, un gobierno diga, mire, hoy ya no, estos derechos ya no van a ser inherentes a la persona humana. El Estado los suspende, los cancela, etcétera. No, son irreversibles. No pueden dejar de serlo de un momento a otro. Siempre, mientras estemos con vida en este mundo, esos derechos no se nos pueden revertir de un momento a otro. Luego tenemos la siguiente característica. Esta se llama progresividad. La existencia de los derechos humanos no depende del reconocimiento del Estado. Es decir que
el Estado no es el que va a determinar si surgen nuevos derechos humanos. Y no es tanto que surjan nuevos derechos humanos, sino que hay ciertos derechos que una vez Guatemala los ratifica, pues ya pasan a ser parte de su estamento legal. Pero no es porque dependa del Estado guatemalteco reconocerlos o no, sino que ya la existencia de esos derechos son independientemente de cualquier Estado. Por ejemplo, el día de hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y eso se conmemora en muchas dependencias del sector justicia. ¿Y cómo se conmemora? Pues llevando alguna prenda de vestir de color azul. Y algunos edificios del Estado, especialmente el sector justicia, están decorados hoy con luces azules. Muchos edificios, especialmente el organismo judicial, del Ministerio Público y otros sectores, otros del sector justicia. Estos derechos, digamos, el derecho a no ser objeto de trata por parte de alguien, porque cuando alguien es sujeto de trata, pues se le están limitando su libertad, el derecho humano a la libertad, a la movilidad y otros, ¿verdad? Pues resulta que cuando se tipificó por primera vez el delito de trata, fue conocido como trata de blancas. Es decir, que ese delito solo se cometía en gente de tez blanca, especialmente mujeres. Pero ¿por qué pasaba? Lo que sucedía era que había gente del oriente, jeques y gente así, que en ese tiempo pues tenían otro nombre, ¿verdad? Podían ser soberanos, reyes, etc. Pero su población era de tez morena. Pero ellos querían conocer a alguien de tez blanca. Entonces ahí es cuando surgen bandas que secuestran a mujeres de tez blanca y las llevan hacia esos lugares, hacia esos reinos. Y es ahí cuando la humanidad empieza a reconocer el delito como trata de blancas. Porque el delito de trata siempre es para explotar a las personas, especialmente en el ámbito sexual. Hay otros ámbitos que se dan, pero con ese empezó, ¿verdad? Con ese se inició. Entonces se daba el delito de trata de blancas. Pero eso fue evolucionando, fue cambiando. Entonces ya es objeto de trata cualquier persona, independientemente del color de su piel, su origen, etc. Entonces fue necesario crear esas convenciones, esos convenios contra la trata de personas. Y es así como en nuestro país, como les digo, no depende del conocimiento del Estado, sino el Estado lo que hace es establecer los medios necesarios para combatir ese flagelo del delito de trata. Y por ello, el Congreso hizo su parte, ¿verdad? Hizo su parte cuando emitió el decreto correspondiente que tipificó los delitos de trata en sus diferentes modalidades, así como las sanciones a dichas conductas delictivas. Posteriormente, ya con esos respaldos legales, el organismo judicial, la Corte anterior empezó a crear los juzgados de trata. Los juzgados de trata y otros delitos fronterizos, porque especialmente en las fronteras se da mucho ese delito. Y el día de hoy se inauguró la sala de apelaciones de trata. La sala de la Corte de Apelaciones de Trata que va a conocer en apelación de las resoluciones o sentencias de los diferentes juzgados de trata del país. ¿Por qué? Es la primera corte de apelaciones, así es como empezó la sala de la niñez y la adolescencia. Posteriormente, eso se fue ampliando esa competencia a otras salas, las salas mixtas de los departamentos. Y ahorita, pues es la primera en su género, la de trata aquí en el departamento de Guatemala, y precisamente se inauguró hoy por conmemorarse hoy el Día contra la Trata. Y eso tiene que ver con la característica de la progresividad, porque se va ampliando para proteger esos derechos, no es que el Estado lo reconozca. Luego tenemos la indivisibilidad. No se puede dar preferencia exclusiva a algún derecho
existe una plena igualdad entre los distintos derechos. Los derechos humanos forman un todo, integrado por un conjunto de valores y principios del ser humano. Es decir, que no vamos a dividir los derechos humanos, no. Es un bloque completo, es un todo. No podemos separar unos de otros, no los podemos dividir. Esto, le vamos a dar esos derechos a estos señores, a estos no, a estos sí, no. Es un bloque completo. Por tal razón, no se pueden dividir. La característica de la interdependencia o interdependientes. Los derechos humanos se complementan entre sí, se relacionan y se apoyan. Estos derechos no se pueden concebir uno sin el otro. Lo que hablamos de la anterior característica, ¿verdad? Que son un todo, son un bloque. Entonces, van siempre de la mano, van al mismo nivel los derechos humanos, ya que unos complementan a otros y vienen a relacionarse y apoyarse. Imprescriptibles. Cuando hablamos de prescripción, siempre tiene que ver el tema tiempo o transcurrir del tiempo. Por ejemplo, nosotros conocemos la prescripción en el derecho, ¿verdad? La prescripción positiva y la prescripción negativa. La prescripción positiva es adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo, mientras que la prescripción negativa es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, pero siempre tiene que ver con el tiempo. Pero los derechos humanos es igual. Estos son imprescriptibles. No se pierden por el transcurso del tiempo. Es decir, aquí no hay ni positiva ni negativa. Simplemente no se pierden por el transcurso del tiempo porque son imprescriptibles. Por la misma naturaleza, o esencia de los derechos humanos. Estos no pueden limitarse por alguna causa o circunstancia temporal. No puede el Estado decir, miren, le voy a suspender su derecho humano a tal cosa. No. Diferente es cuando se dan algunos estados de excepción, de sitio, de calamidad, etcétera, que por facilitar el trabajo de las autoridades estatales se limiten ciertos derechos, pero no que eso va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Es un tiempo determinado, 15 días, 30 días, como sucedió con la pandemia, pues que se decretaban estados de sitio para evitar más contagios. Y aún así hubieron bastantes contagios, porque la mayoría de gente pues, se tuvo que ir a su casa, no se podía laborar, porque para evitar contagio, para proteger a la población. Entonces ahí le estaban protegiendo el derecho a la salud y el derecho a la vida. Que aun y cuando los derechos humanos se complementan, se relacionan y se apoyan, pero ¿qué era más importante en aquel momento? Proteger la salud y la vida, no la locomoción y otras cosas, ¿verdad? Y eso pues al final permitió que se empezara el teletrabajo en muchos lugares y hay algunas personas que siguen el teletrabajo, ¿verdad? Y eso también ha permitido que esas personas no sufran el tráfico, pues pueden trabajar desde su casa, ¿verdad? Bien, luego tenemos que son inalienables. Tal y como les decía hace un momento en una de las definiciones, no pueden trasladarse de ninguna forma. Es decir, no pueden enajenarse, es decir, venderse, cederse o regalarse a otra persona, pues que son inherentes a la dignidad humana. No puede decir yo, como ya no quiero tener derechos humanos, se lo regalo a alguien, o los vendo, o los cedo, no se puede, definitivamente. Son irrenunciables. Ninguna persona puede renunciar a la titularidad de un derecho humano. Ni aunque haga un documento de confirma legalizada, puede decir, miren, puede renunciar a ser titular de un derecho humano. No. Aunque me legalice la firma del notario, eso no, eso es nulo de pleno derecho, nulo de iure, porque son irrenunciables los derechos. Y luego la correlación entre derecho y deber. El ejercicio de los derechos humanos de una persona está limitada o limitado por los derechos de los demás.
Luego tenemos, aparte de la definición que hacíamos mención de los tres autores, hay otro tipo de definiciones, conforme a la lógica y la religión. Dentro de ellas tenemos las que se denominan autológicas. Esta clase de definición produce una repetición de lo que a una simple operación conceptual se puede sustraer, puesto que indica que los derechos humanos son todos aquellos derechos que posee el hombre, por el simple hecho de ser hombre. Asimismo, se dice que los derechos humanos son los derechos que poseen los seres humanos. Con esta definición no se logra puntualizar lo que en realidad son los derechos, objeto de nuestro pequeño estudio. Luego tenemos las formales. En cuanto a la definición formal de los derechos humanos, quizá un poco más específica que la anterior, pero sin caer en los elementos sustanciales. Se puede indicar que son aquellas que se fundamentan en una operación plegada a la formalidad de los derechos del hombre, como por ejemplo el conjunto de normas jurídicas que tienden a proteger los derechos o facultades del ser humano. Luego tenemos las teleológicas. Esta definición lo que sustenta es el fin esencial de los derechos humanos, los cuales se deben basar en la libertad como la posibilidad natural del hombre de actuar sin faltar el respeto y de la dignidad. Lo que se persigue decir es que el hombre es un fin en sí mismo, logrando a través de la libertad y dignidad como los valores supremos e inseparables de todo ser humano. Y finalmente tenemos las denominadas definiciones descriptivas. En cuanto a una definición descriptiva, a la que nos ocuparemos para poder indicar los elementos sustanciales de los derechos humanos, se funda en la corriente teleológica y va acompañada de los elementos que se pretenden hacer notar. Consiste en las facultades y prerrogativas que tiene el hombre para poder realizarse como tal, fundamentándose en la libertad, la igualdad, la seguridad y la justicia, como valores superiores del hombre reconocidos por el derecho. Así también, de esas definiciones tenemos los principales fundamentos de los derechos humanos. El estudio para determinar las razones o las causas de los derechos humanos no ha sido uniforme, sino todo lo contrario, a raíz de la evolución histórico constante que se ha sostenido. Los principales fundamentos son el naturalismo, el historicismo y el positivismo. El naturalismo se basa en el estoicismo greco-romano y se divide en dos enfoques. Naturalismo teológico. Esta postura se basa en la dignidad, indicando que el hombre posee derechos innatamente naturales debido a la voluntad de Dios, que dice que el hombre es el fruto de la voluntad divina. Como consecuencia debe de ser respetado. El hombre, por voluntad de Dios, es diferente a todos los demás que existen en la naturaleza, y esta diferencia se destaca por la dignidad humana. Esta concepción ha sido utilizada por la Iglesia Católica en varias encíclicas papales desde 1891 hasta en los tiempos del Papa Juan Pablo II en 1993. Luego tenemos el naturalismo racional. Manifiesta que los derechos humanos son fruto directo de la naturaleza y que el hombre se diferencia del resto de animales debido a la voluntad y a la razón que posee. La tesis del naturalismo ha manifestado su influencia en diversas declaraciones de derechos humanos, tales como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Luego tenemos el historicismo cultural. Esta teoría se fundamenta en la convivencia social del hombre a través de su evolución y superación. Conforme el transcurso del tiempo, el hombre logra que se produzca apreciar la dignidad humana y consigue la protección de sus derechos a través del conocimiento de valores y garantías que va acumulando conforme a la transformación histórica. Y luego tenemos el positivismo. La corriente positivista establece que solo el Estado es el único que puede crear derechos y establecer las limitaciones. Se basa en una concepción de voluntad general de la sociedad, la cual a través de sus representantes hace plasmar los derechos fundamentales del hombre. Se expone que con normas positivas se garantiza no solo el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino el respeto de los mismos. Luego tenemos que, al buscar los aspectos filosóficos de los derechos humanos, nos hace recabar la esencia, naturaleza y propiedades de los que componen esta clase de derechos, tomando como base lo relativo al ser, las causas, valores y los fines de los mismos. El aspecto filosófico de los derechos humanos es un tema complejo. Dentro de ellos tenemos el ontológico, la ciencia del ente, que tiene como propósito considerar las características esenciales del ser, en este caso los derechos humanos. Se puede indicar que su función esencial es que estos derechos permanezcan por siempre, tomando en consideración a la naturaleza particular del ser humano, distinta a los demás objetos o seres del universo. Etiología o etiológico. Lo que se busca con la etiología es determinar la causa básica de la existencia de los derechos humanos, y para ello determina que la fundamental causa de la existencia de esta clase de derechos es la dignidad humana, con el objeto de que el hombre pueda desarrollarse y obtener los fines deseados en cualquier tipo de sociedad. Con la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos y hace valer el derecho a un ser más humano. La dignidad humana supone el valor básico y esencial de los derechos humanos. La axiología se fundamenta en el valor dimensión diquelógica que pretenden alcanzar los derechos humanos, entendiéndose que la justicia es lo esencial para un verdadero respeto a los derechos humanos, al garantizarse un respeto a la dignidad de la persona a través de un sistema justo de derechos. Se estaría logrando alcanzar no solo las garantías innatas del ser humano, sino que su protección por los límites que ostenta el poder público. Y el teleológico, el fin de los derechos humanos es que sean respetados. Sin un respeto a los derechos fundamentales se evidenciaría una carencia esencial de los mismos. Al contemplarse una cantidad de derechos humanos, se hace necesario a la vez su respeto y protección. Aspectos sociológicos de los derechos humanos. Junto a una reflexión filosófica, se hace necesario hacer notar una pequeña consideración sociológica para tomar en cuenta la realidad de los derechos humanos. No basta indicar los aspectos filosóficos de los derechos humanos, sino que se hace necesario hacer un análisis de los aspectos que aprecian su realidad. El aspecto sociológico es muy importante, debido a que se puede establecer la situación real de los derechos humanos de algún determinado lugar. En nuestro país, por ejemplo, cuando existe una enorme cantidad de muertes o asesinatos diariamente, se puede constatar la falta de respeto a esta clase de derechos. Esto se logra a través de una perspectiva social que tienda a la recaudación de datos y al análisis correspondiente. Con esta clase de aspectos no solo se logra detectar la situación real de los derechos humanos, sino que se puede medir la eficacia de un derecho de sociedad. Eso sería en cuanto a la clase de hoy. El viernes empezaríamos este otro tema, las fuentes de los derechos humanos. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Muy bien, buenas noches, que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Bueno, Lic, disculpe, solo va a subir esas diapositivas, disculpe.
Sí, se las voy a trasladar y vamos a ver cómo se las voy a trasladar, no tengan pena. Muchas gracias, Lick. Que pase feliz noche. Vaya, Gracias, Gracias. Alexis. Buenas noches. Dale, parqueazo el viernes, Lick. va. Va, pues, que conste. Lee, buenas noches. Respecto al trabajo que usted mencionó en la clase,